Hola amigos, bueno, hoy es 15 de febrero de 2018. Como recientemente he tenido como una secuencia de casos relacionados con conductas de tipo sexual. Por eso el otro día pues hice un video para que miráramos el tema de la diferencia entre hechos y de injuria o injurias de hecho, relacionado pues con la diferencia de los actos sexuales de los que tipifica pues los artículos 206 y siguientes del Código Penal. Pero en esta oportunidad entonces vuelvo otra vez a revisar el tema, porque ahorita entonces voy a analizar varios aspectos a raíz de una sentencia nueva de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, reciente, de ahorita del 7 de febrero de 2018. Esa es la 49799, con ponencia del señor magistrado Fernando León Bolaños Palacios. Y entonces allí se abordan varios temas, principalmente el principio de congruencia. Por eso entonces en la parte inferior acá, al lado izquierdo inferior, van a encontrar allí un referente de la línea jurisprudencial sobre lo del principio de congruencia. Ahí aparece un catálogo de varias decisiones, porque en este tema del principio de congruencia, pues la Corte ha venido flexibilizando el punto. Ahora vemos eso entonces. Lo otro es que este caso se adelantó por una conducta de actos sexuales abusivos con violencia en menor de 14 años, y después la Fiscalía imputó nuevamente los cargos, pero ya por actos sexuales violentos, o sea, lo que está tipificado en el artículo 206, acto sexual violento, el artículo 206. Y entonces en primera instancia fue absuelto, después el tribunal condena por acoso sexual, y la defensa interpone el recurso extraordinario de casación, y entonces la Corte Suprema casa, dejando en firme la sentencia absolutoria de la CUO. Lo importante de esta decisión es que vuelve otra vez sobre aspectos relacionados para muy claramente diferenciar los actos y las conductas básicamente contempladas pues en el título sexto, que son del Código Penal, de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Y también aborda el tema entonces de la injuria de hecho, del artículo pues que señala o que lo contempla, que es el artículo 226, que está dentro del título de los delitos que atentan es contra la integridad moral. Y también el artículo 210A, que fuera adicionado por la ley 1257 del 2008, que es el acoso sexual. La importancia de esta decisión es porque, miren, refrescan los temas sobre la injuria de hecho, y recuerden que allí hay un video anterior en estos días sobre estas dos sentencias que aparecen acá en el recuadro superior en el margen izquierdo, que son la 25743 del 2006, con ponencia del doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón, y otra decisión 29117 del 2008, con ponencia del magistrado Alfredo Gómez Quintero. Las dos decisiones estas es porque se corrige o se casa la Corte Suprema de Justicia, toda vez que se había procesado a dos personas por actos sexuales violentos, cuando se estaba ante la situación de las injurias de hecho. O sea, allí hay una cuestión muy puntual para diferenciarlo
Y entonces aquí viene la Corte y recoge en esta decisión, en esta sentencia, que les voy, ustedes ya saben el correo electrónico mío, mescobar1961@hotmail. A vuelta de solicitud pues se las puedo mandar, porque todavía no sé, esta me la enviaron, no es posible bajarla por la Corte Suprema de Justicia. En el relatoría no aparece allí pues el radicado, pero si usted me la solicita, a vuelta de correo se las envío. Así como lo de la guía judicial que me solicitaron varios sobre el tema de la imposición de medidas de aseguramiento, que fue un tema también interesante. Bien, comencemos con lo del principio de congruencia. Resulta de que en este caso, esto ocurre en el mes de mayo de 2011, dice: en las horas de la noche y cuando se hallaba dedicado al sueño en una de sus habitaciones del hogar juvenil campesino en el municipio de Angelópolis, Antioquia, el adolescente YJBB, de 14 años de edad, hasta su cama llegó Nelson Javier Castaño Sánchez, director de la institución, quien, sin forzarlo o amenazarlo, se ocupó de frotar por cerca de 30 minutos sus partes íntimas, hasta cuando el joven, que durante las maniobras adoptó un comportamiento pasivo, decidió abandonar el lecho y situarse al lado de un familiar acomodado en otra de las literas. Al día siguiente acudió el afectado junto con 2 de sus primos a reclamar el hecho a Castaño, quien les entregó 60.000 pesos para que asegurarse su silencio. No obstante lo cual, sometidos los jóvenes a interrogatorio por parte de sus progenitores respecto del origen del dinero, terminaron por dar a conocer lo sucedido. De inmediato denunciado ante las autoridades. Les decía entonces pues que en primera instancia fue absuelto y en segunda instancia el Tribunal de Medellín le condena por acoso sexual. La Corte entonces casa para dejar en firme la absolución. Resulta de que la Corte en esta decisión dice, bueno, efectivamente aborda el tema del principio de congruencia. Recordemos muy bien que recientemente en decisiones de la doctora Patricia Salazar Cuellar ha sido muy enfática en indicar que los hechos deben de ser claros, los hechos deben ser jurídicamente relevantes, deben de ser claros y precisos. Que en ese escrito de acusación a veces son farragosos porque mezclan medios indiciarios con medios de conocimiento, transliteran todo lo de la denuncia, entrevistas, cuando he venido diciendo que esos hechos fácticos tienen que ser claros y precisos, como dice el 337, en una forma clara y precisa, y la calificación jurídica provisional. Pero ha habido ya los varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de que esos hechos fácticos pues deben ser, desde la misma imputación, idénticos en su núcleo esencial, deben de ser siempre núcleos fácticos, deben de ser iguales tanto en la imputación como en la acusación, y finalmente entonces cuando se va a dictar sentencia. Y entonces sobre esto del principio de congruencia, pues mire, ya la sala de la Corte ha flexibilizado el tema. Y entonces, ¿qué viene a decir ahora? Miren esto, lo siguiente: principio de congruencia, comillas, la sala tiene precisado que la acusación es un acto dúctil. Ahora explico eso. Que permite incluso, sin causar infracción al debido proceso, condenar por delitos distintos al formulado en concreto cuando, primero, la nueva imputación corresponde a una conducta del mismo género. 2. Se trata de un delito de menor entidad. 3. La tipicidad novedosa respete el núcleo fáctico de la acusación. Pues bien, en esa flexibilidad de las decisiones de la Corte, se había indicado que ciertamente el fiscal tenía que
decir era necesario que el fiscal así solicitara de manera expresa cuando se terminaba el debate probatorio en su alegato de conclusión, para que entonces hubiese principio de congruencia entre esos hechos fácticos que presentó en el escrito de acusación y cuando se va a dictar la sentencia. Por eso es que ahora viene entonces a decir la Corte que es un acto dútil, o sea, la acusación. ¿Qué quiere decir eso con acto dútil? Pues buscando el diccionario de la Real Academia Española, es un adjetivo, dútil es un adjetivo. Primero, en los metales, que es capaz de cambiar y transformar su forma por presión. O sea, algo que es maleable, digamos, o sea, que se pueda manejar bajo presión. Lo mismo en personas se dice que la persona se adapte a diferentes situaciones y que es fácil de dirigir, de educar o convencer. Por eso algo es, en ese sentido se dice que una persona es dútil o un objeto es dútil. Ahora, en esa expresión, en ese adjetivo de que la acusación es un acto dútil, quiere decir entonces que sin infringir el debido proceso, finalmente entonces cuando el juez va a dictar su sentencia, tiene que delimitar frente a estos aspectos bajo ese principio de congruencia. Cuando dice que la conducta corresponde al mismo género, recientemente la Corte Suprema de Justicia, miren acá abajo, les leo, el radicado 45589 del 2016, la postura es que puede hacerse dentro de todo el código. ¿Por qué razón? Esa conducta, la adecuación típica, entonces no, cuando se hace el escrito de acusación, normalmente en un escrito de acusación uno encuentra pues que se hacen los hechos fácticos, se hace la descripción de los hechos claros y precisos y se hace la calificación jurídica provisional. Pero entonces se dice es el delito, artículo tal, pero no se hace mención ni a título ni a capítulo. Por eso hay es flexible la adecuación típica en ese entendido de que después el juez entonces pueda dictar sentencia condenatoria sin necesidad de que el fiscal se lo solicite, porque eso también se flexibilizó con ese radicado. Ahí aparece 40675 del 2013, pueden consultar. Al principio la Corte dijo que era necesario que el fiscal lo solicitara, pero resulta que ahora dice que no, se flexibilizó el tema, o sea que el juez, a pesar de que no se lo diga, pues podrá entonces dictar su sentencia. Recuerden una sentencia también por allí de la Corte Suprema de Justicia, que a pesar de que si el fiscal incluso pide absolución, eso no es camisa de fuerza para el juez. El juez ya todo lo que va a analizar dentro de lo que le entró al juicio oral en ese debate bajo los principios de mediación, contradicción y confrontación es que entra a resolver. Pese a que el fiscal, a pesar de que el fiscal le pida absolución, él podría condenar. Entonces no es una camisa de fuerza, eso es una decisión que hizo escaramuza toda vez que hubo 4 salvamentos de voto en ella. Entonces se dice es que el juez, cuando entonces el fiscal, ahora en esa decisión que aparece acá, la 40675 del 2013, no es necesario que el fiscal entonces se haga relación a la adecuación típica. El juez va a tomar la decisión y entonces puede hacerlo el juez dentro de todo el código. A ese respecto, miren ustedes que es importantísimo en esta decisión el análisis que hace el magistrado ponente y hace un repaso desde todas estas providencias. Aquí las tengo incluso demarcadas en diferentes colores, unas pues por allá del 2006, 7 y 8, 2008, otras en azul y otras en rojo, porque las últimas decisiones son las que han venido flexibilizando el tema en mención. Entonces, miren ustedes que bajo este principio de congruencia, hoy por hoy entonces nos ubicamos en esta decisión dentro del radicado 42357 del 2014.
La sala tiene precisado que la acusación es un acto dúctil que permite incluso sin causar infracción al debido proceso condenar por delitos distintos al formulado en concreto. Y entonces allí da las premisas. Que la nueva imputación corresponda a una conducta del mismo género, pero resulta que ya ahora la Corte en ese tema, miren que hace alusión a la radicado 45589 del 2016, matizando el tema de que entonces puede moverse dentro de todos los tipos penales del Código Penal. No así entonces que solamente dentro del mismo género, por ejemplo, del capítulo o del título, el que por ejemplo si hablamos de homicidio, entonces solamente dentro del capítulo primero que habla del homicidio doloso, el homicidio culposo, el homicidio preterintencional. Ese sería, por decirlo, el género, pero resulta de que, yendo más allá, aunque se han referido a decisiones, la Corte Suprema, decisiones de antaño, o sea, de ley 600, pero dice la Corte que eso puede traspolarse acá para la 906, cuando dice aquí en la decisión, la que estoy analizando, 49799, ahorita del 7 de febrero del 2018, dice así, comillas, claro, cierto es que esas consideraciones se han realizado frente a procesos tramitados bajo la ley 600 de 2000. Sin embargo, nada obsta para que igualmente sean predicables de los que, como el presente, obedezcan a la ritualidad establecida en la 906 de 2004. Pues en esta la imputación jurídica también es específica y provisional, por lo que ninguna razón habría para que se mantuviera una exigencia que respondía, como se vio, a las reformas restringidas que para ese acto procesal preveía el Código de 1991, el decreto 2700. Eso sí, no sobra reiterar que la inmutabilidad fáctica sigue siendo presupuesto inamovible de la legalidad de la sentencia en cuanto a garantía esencial del derecho a la defensa. Entonces se insiste pues en este radicado 42288, ese es del 16, 40, el 42, bueno, aquí aparece, aquí tengo el 42288 del 2016, que hace alusiones de que refiere de que la modificación de la adecuación típica de la conducta puede hacerse dentro de todo el Código Penal, sin estar limitado por el título o el capítulo, ni por ende por la naturaleza del bien jurídico tutelado. Por cuanto en la ley procesal actual, o sea la ley 600, a diferencia de la anterior, la imputación jurídica provisional hecha en la resolución acusatoria es específica. Por ejemplo, homicidio agravado previsto en los artículos 103 y 104 numeral primero del Código Penal, sin que se exija el señalamiento del capítulo dentro del correspondiente título. Es que la ley 600 se regula pues como la 906, tiene los mismos, que no hay que hacer fijación de la conducta en ningún título o capítulo, sino el artículo tal. No así la anterior legislación procesal, que era el decreto 2700 del año 91, que es diferente. Por eso entonces en esta sentencia, la repito porque es que aquí no la apunté, 44288 del 16 de marzo del 2016, puede hacerse entonces dentro de todo el código. Allá aparece la 45589 del 2016. Sí, también esa hace alusión precisamente a ese tema. Son las dos, prácticamente estas dos decisiones son la 45589 del 2016, la que aparece allá en la parte inferior, pero también esta que les mencioné, 44288, esa es del 16 de marzo. O sea que la posterior es esta última, la 45589 del 30 de noviembre del 2016. La que acabo de mencionar era de marzo, pero sobre ese tema, ¿no? Eso ocurre en el 2016. O sea que, mis queridos amigos, hay que tener en cuenta, pues entonces, que esa
acusación es un acto dúctil, flexible, por decirlo de alguna manera, permitiendo entonces que se pueda condenar por cualquiera de los otros tipos penales, siempre y cuando esa acusación pues no sea inmutable, ¿no? Porque esa sí no puede ser variada, y que se trate de un delito de menor entidad. Ahí sí no se puede entonces condenar, si esa sería la situación. Lo que pasó aquí, en este caso entonces, se adelanta toda la investigación, es por un actos sexuales violentos, el del artículo 200, el del 208, ¿no? La que les decía, porque el artículo 206, acto sexual violento. Esa conducta punible en esas condiciones, entonces, al examinarse en la casación ya la Corte Suprema de Justicia, pues viene a decir, bueno, y entonces hace el paralelo ya, ahora sí adentrándonos pues al tema, ya dejando de lado esto del principio de congruencia, que creo yo que eso pues es muy entendible, y eso no tiene mayor pues confusión, ni menos si cogemos estas recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Es claro que en este caso por lo menos sí se podía, de acuerdo a ello, a lo que acabamos de referir aquí, sí se podía condenar por acoso sexual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este caso, pues la situación que entró al debate probatorio, ya procesalmente hablando, en el debate probatorio no se demostró por parte de la Fiscalía lo siguiente. Miremos esto. ¿Qué pasa? Pues se acusa entonces por actos sexuales violentos del artículo 206. Los hechos. Pues el director tiene una posición como tal, y por eso entonces la Fiscalía en el escrito de acusación lo que hace énfasis es de que la conducta punible o los hechos fácticos que relató y que acabo de mencionarle se consideran unos actos sexual violento, pero además de eso agravado, dice, toda vez que es el 206 por el cual tipifica, y el 211 en su numeral segundo. El responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo de particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. Como él era el director, les dije al principio que él era el director del hogar juvenil, y entonces esos hechos fácticos la Fiscalía no los dejó claros en cuanto a la violencia ejercida sobre la víctima para someter su voluntad a esos vejámenes de carácter libidinosos. Los hechos, les repito, pues se fue llegar, acercársele al menor, y se ocupa en frotar por cerca de 30 minutos sus partes íntimas, hasta cuando el joven, que durante las maniobras adoptó un comportamiento pasivo, decide abandonar el lecho y situarse al lado de un familiar. Es decir, lo que estaba haciendo era, en castellano, y más claramente, masturbándolo. Eso obviamente que eso es un acto sexual, es un acto de carácter sexual, va contra la integridad sexual, que ahora entonces se hace por eso se hace aquí el análisis de lo que se considera como injuria de hecho, ¿no? Si se da esa situación como tal, típicamente como un delito que está titulado contra la integridad moral, o el acoso sexual, al cual entonces llegó el tribunal y mutó la calificación jurídica, condenándolo por el acoso sexual. La pregunta es entonces si el tribunal lo podía hacer bajo el principio de congruencia. La respuesta es sí, porque podía degradarlo
es una conducta menor. Recordemos que el acoso sexual está en el 200A. Lo que pasa es que aquí, pues en la decisión muy interesante, pienso yo que es una de las más claritas en relación con el acoso sexual. Que eso sí me parece a mí como que sería un tema para desarrollarlo independientemente. Sin embargo, miremos a ver hasta dónde me da la extensión del tiempo, porque calculo unos 45 minutos de lo que tengo de espacio, pues más o menos en este ejercicio académico. Pero entonces, ahora vuelvo sobre el acoso sexual, dejémoslo allí en stand-by y volvemos al acoso sexual, para no perder la idea y la consecución de las cosas. En cuanto al principio de congruencia, lo que les he venido explicando, la Corte entonces dice, bueno, el juzgado de primera instancia absuelve por el acto sexual violento. ¿Por qué? Pues considera de que el acuo, que el fiscal en su acusación nunca hizo referencia a cuál era la violencia. Claro, el artículo 206, pues primero se había equivocado porque pensaba que era menor de 14 años, entonces había hecho una imputación por creo que era el 209. Después entonces se da cuenta el fiscal que es mayor de 14, entonces el artículo 206, el que realice en otra persona acto sexual diverso del acceso carnal mediante violencia, va implícito en el tipo penal, entonces la violencia. Les decía o explicaba en el anterior video para hacer el paralelo entre lo que es injuria de hecho respecto a los actos sexuales, y entonces analizábamos que los artículos del primer capítulo del título sexto pues se refieren a la violencia, ¿no? Acceso carnal violento, al acto sexual violento, mientras que los del capítulo segundo se refieren a los actos sexuales abusivos. Y entonces aquí por eso es que la edad se refiere a los 14 años y decíamos pues o explicábamos que en esencia un menor de 14 años pues no tiene su libertad, no tiene una libertad o un desarrollo cognitivo en relación con su libertad o disposición de carácter sexual. Por lo tanto, entonces, aún a pesar de ese consentimiento es abusivo, pues, naturalmente, porque la persona no puede disponer de ese bien jurídico si tiene les decía y hablamos de una presunción juris de jure, es que menor de 14 años, pues, que no admite prueba en contrario, es que esa persona se entiende que no tiene libertad sexual para disponer pues de su libertad sexual. Por eso está tipificado como tal en el capítulo segundo de los actos sexuales abusivos. En este caso el muchacho supera los 14 años y por eso hubo de imputar nuevamente el fiscal por el artículo 206, pero en la acusación, en la calificación jurídica no es claro en relación con la cual es la violencia. Entonces aquí también pues la Corte vuelve otra vez y revisa un tema que estábamos viendo que vi en el video anterior frente a las injurias de derecho, diferencia respecto al actos violentos o actos abusivos de carácter sexual sobre la violencia física y la violencia moral, o qué tipo de violencia. No es tanto la que emplea el agresor, como decíamos por allá, o se decía en el caso, si recuerdo bien, el del tocamiento de unas partes íntimas de forma violenta. O sea, cuando pasa el muchacho en la bicicleta y le tocaba los glúteos a la dama, pero llegó intempestivamente, en contra de su voluntad, por supuesto, y eso debió haberse calificado como injuria de hecho, no como acto sexual abusivo. La violencia que se dice la Corte, pues es la que se emplea para someter a la voluntad, en contra de la voluntad de esa persona, de la víctima. Esa es la violencia. ¿Qué tipo de violencia es la que se emplea? Pues el fiscal solamente se limitó a decir que no había dado su consentimiento el menor, en este caso, que simplemente entonces él por la posición que tenía, pero a pesar de eso tampoco no se demostró en juicio oral. Cuando llegó al debate público, a pesar de que en la acusación dijo, bueno, es agravada, es acto sexual abusivo,
acto sexual violento, el 206, y agravado por el 211, numeral segundo, por la posición o cargo que tenía. Sin embargo, en el juicio oral se demuestra al interrogatorio que le hacen o a la entrevista del menor, es que él, pues, si bien es cierto, hubo un consentimiento inicial por espacio de esa media hora, después se retira, pero no en tanto era por la posición que tuviese esa persona, el director, para poder, en contra de su voluntad, realizar esas maniobras libidinosas de carácter o de actos de carácter sexual. Por eso es que entonces concluye la Corte Suprema de Justicia y dice, bien, el fiscal no demostró, en la acusación no lo hizo o no especificó realmente cuál era la violencia en el tipo penal del 206, a cuál clase de violencia había esa persona incurrido. Y el acoso sexual tampoco podía llegarse a esa conclusión, porque el acoso sexual del 210A, que fuera introducido pues con la ley 1257 del 2008, pues si bien es cierto hace referencia a las relaciones de autoridad de poder o la edad incluso, si este señor es mayor de edad, un mayor y director de esa institución, pero pues no fue eso lo que, incluso en la entrevista deja claro el menor que no fue por eso pues que él se hubiera permitido esa situación allí, a pesar de que él inicialmente no hubo un rechazo, digámoslo así, ostensible, como dice aquí, de director, quien sin esforzarlo o amenazarlo se ocupó de frotar por cerca de 30 minutos sus partes íntimas, hasta cuando el joven, que durante las maniobras adoptó un comportamiento pasivo, decide abandonar el hecho. Entonces, en conclusión, pues la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema casa, y pues era obvio que la consideración a que llegue incluso, mire lo que dice el sentido de la decisión finalmente. En suma, la sentencia de segunda instancia debe ser casada por dos razones fundamentales. Primero, se materializa en ella la violación directa de la ley sustancial, dado que se condena por una conducta ajena a los hechos. Y segundo, incurre el sentenciador en un error de hecho por falso juicio de identidad, al desconocer en la prueba de cargos un apartado fundamental que desvirtúa las circunstancias fácticas en que se funda la decisión. Es decir, no podía condenar tampoco por acoso sexual. Aquí es necesario destacar, dice la Corte, que de ninguna manera la Corte está significando que en casos como el examinado no pueda haberse materializado el delito de actos sexuales violentos, en el entendido que si de verdad se demuestra la existencia de algún factor de intimidación, entre ellos la edad del agresor o su condición de particular autoridad sobre la víctima, y en este sentido se presenta la acusación, después probada en juicio, la sentencia debe ser necesariamente condenatoria. Esto fue lo que no hizo el fiscal. El fiscal no dijo que esa violencia del tipo penal del artículo 106 viniese esencialmente, bien sea por la edad o por esa autoridad, la edad del agresor o su condición de autoridad sobre la víctima. No lo hizo. Y entonces, allí cuando la Corte pues toca el tema sobre pues ese tipo de hechos, pues que la violencia en relación con la violencia física o la violencia de carácter moral es la que alcanza pues a doblegar esa voluntad o a somatizar a la víctima, de tal manera que él no pueda decidirse, no le quede otra situación sino pues acceder a los actos libidinosos del agresor. Sí, en esencia entonces miren que fue lo que dice la Corte aquí, miren esto, en esencia, bajo estas consideraciones perfectamente en el asunto examinado, independientemente de que los hechos hayan ocurrido antes del 2012, es factible acudir a la norma para verificar si la violencia que se entiende haberse ejecutado
hace parte de uno de los casos allí referenciados, pues incluso se hace posible examinar otros, siempre y cuando pueda definirse que efectivamente se avienen con todo lo que el término violencia encierra, o mejor, si la modalidad acorde con las circunstancias fue idónea para someter la voluntad de la víctima. Entonces es muy insistente la Corte y revisa, justamente se vuelve otra vez a revisar esa 25743 del 2006 del magistrado Álvaro Orlando Pérez Pinzón, no la 29117 del 2008, pero yo creo que esa también es importantísima, la del doctor Alfredo Gómez Quintero, sobre estos dos, sobre el tema pues de las injurias por vías de hecho, a que hace pues que el tipo penal está consagrado en el artículo 226, que es un delito contra la integridad moral, ¿no? Miremos aquí un momentico, dice el 226, delitos, títulos quinto, delitos contra la integridad moral, capítulo primero, único, perdón. 226, injuria por vía de hecho. En la misma pena prevista en el artículo 220 incurrirá el que por vía de hecho agravie a otra persona. Tema pues interesantísimo. Miremos a ver entonces en estos últimos 10 minuticos, abordemos el asunto, me parece trascendental también aquí, dejémoslo compacto en uno solo video que sirva de consulta, el tema del acoso sexual. Para explicar, entonces la Corte pues refiere a los actos, a la injuria por vías de hecho, pero así muy rápidamente. Lo que más rescato ella dice lo siguiente, dice: vale decir, en los casos en los cuales surge evidente el ánimo rijoso que acompaña el acto, cuando este no es fugaz e independiente del medio utilizado, la ilicitud no reposa en la injuria por vías de hecho. ¿Qué es eso de ánimo rijoso? Entonces me consulto en el diccionario de la Real Academia. Dice ánimo rijoso, adjetivo, rijoso, persona o en un animal que se inquieta o excita fácilmente por la presencia de una hembra. 2. Que es propio o característico de la persona o el animal rijosos. Entre comillas, le pellizcó las nalgas con un rijoso carcajeo. Ánimo rijoso. Entonces volvemos al tema. Veamos aquí. En los casos en los cuales surge evidente el ánimo rijoso que acompaña el acto, cuando este no es fugaz e independiente del medio utilizado, la ilicitud no reposa en la injuria. Diferentes a estos dos casos, 25743 y el 29117, que eso sí fueron injurias por vías de hecho. El tocamiento de los glúteos, a quien aparece en la bicicleta, a pesar que el agresor obra con violencia, pero no era la violencia referida al medio de sometimiento de la voluntad, era otra, intempestivamente, fugazmente, algo que sucede también, lo que pasa usualmente entonces en los transportes masivos. Aquí en Cali el mío, en Bogotá el Transmilenio y así. Entonces, actos que de pronto llegan a ser considerados solamente como injurias por vías de hecho. Sigue diciendo en la Corte, esto es, si el acto o actos de claro contenido erótico sexual, dirigido indudablemente a satisfacer la libido del sujeto activo, se manifiesta evidente, ajeno a la repentina y fugaz acometida, no es posible mutarlo hacia una conducta ontológica y jurídicamente diferente, hacia injurias de vías de hecho, imposible. Entonces, si no cabe duda de que el sujeto activo ejecutó maniobras evidentemente constitutivas de actos sexuales, acorde con la textura abierta que estos comportan, el delito nunca puede acomodarse típicamente dentro del aspecto de las injurias por vías de hecho. Y viene entonces al acoso sexual. Mire, el acoso sexual, ese tipo penal, el del artículo 210A, introducido con la ley 1257 del 2008, artículo 29, dice lo siguiente: el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o
o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, verbos rectores, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos, a ello un ánimo específico del tipo penal, a otra persona incurrirá en prisión de 1 a 3 años. ¿Quiénes son entonces el sujeto activo? El que, cualquiera. El que, ¿y quién es el sujeto pasivo? Dice a otra persona. Entonces no solamente es el género femenino, también puede ser el género masculino. Y lo igual también el que, no solamente va a ser el género masculino hacia el femenino, sino a la inversa también. Entonces, aquí hay una situación que analiza la Corte Suprema de Justicia y me parece supremamente interesante sobre el acoso sexual ya, que para empezar por lo menos se dice lo siguiente, dice en relación con esto, pues del acoso sexual, pues se relaciona con la discriminación contra la mujer, esencialmente desde que en 1985 se aceptó la resolución de la Organización Internacional de Trabajo. Normalmente este tipo penal se da en planos meramente administrativos, civiles o disciplinarios, como quiera que corresponde a situaciones de subordinación laboral que derivan en sometimiento, retaliaciones u hostigamientos, a la mayoría de casos ejecutados sobre mujeres. Y entonces aquí está pues el derecho internacional sobre la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará de 1994, y en fin, asuntos que van encaminados pues a proteger todas esas clases de discriminaciones contra la mujer. Ahora en boga pues el tema del feminicidio, recientemente a raíz de la ley pues está por el caso en Bogotá pues el asunto es así, miren, también es de destacar, dice la Corte, respecto del modo a que se refiere la conducta, cómo ésta busca diferenciar del estricto delito de contenido sexual, dígase del acceso carnal o los actos sexuales, a partir de sancionar no al hecho consumado, sino precisamente las insinuaciones, tratos o solicitudes prevalidas de la posición de autoridad o producto del ámbito laboral, busquen con ese como fin. El tipo penal es de mera conducta, no es de resultado, ¿no? Es decir, solamente el acto como en sí, el hecho nomás de darse los verbos rectores, que entre otras cosas también aquí la Corte hace la precisión de que un solo evento no da lugar a un acoso sexual. Normalmente los verbos rectores de este tipo penal pues se refieren al asedio, al hostigamiento, y eso se da consecutivamente, repetidamente. Entonces, quedamos que es un tipo penal de mera conducta, independientemente de que se logre el acceso carnal, que es otra situación diferente. No es que vaya a concursar, ojo con eso, porque aparte del acoso sexual, si se llega a tener el acceso carnal, pues entonces ya se dará autónomamente el tipo penal del acceso carnal. El tipo penal del 210A es per se, o sea, la mera conducta, el acosar, el asediar, el hostigar. En el mismo sentido dice, cabe destacar que si bien no se posee una definición unívoca de acoso sexual, sí es posible determinar un lugar común referido a que se trata de actitudes o comportamientos que por sí mismos causan mortificación o crean un clima hostil en ámbitos de trabajo similares, respecto de actos, gestos o palabras que en muchas ocasiones representan una pretensión, pero no la consumación de la misma. Por eso es que dicen que este es un tipo penal de textura abierta. Tenemos entonces de mera conducta, de textura abierta, y sigue diciendo por acá la Corte, bueno, en principio, mirado el contexto dentro del cual se inscribe el delito, podría advertirse apreciadas también las circunstancias históricas y de derecho internacional y comparado, que la ilicitud busca proteger en especial a la mujer en cuanto víctima secular de discriminación y violencia sexual en los contextos laboral, social y familiar. Y aquí se cita una sentencia de la Corte Constitucional de Tutela T-265 del 2016 frente a la violación contra la mujer, y específicamente el acoso sexual en el ámbito laboral constituye una forma de violación al DIH, o sea, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, perdón, el DIHD.
Entonces este es un tipo penal de textura bastante abierta, en beneficio propio de un tercero. Por eso es que dice aquí la Corte Suprema de Justicia, este tipo penal tiene un elemento subjetivo específico o ánimo especial, referido a que el acoso tenga en favor del sujeto activo o de un tercero fines sexuales no consentidos. Dice la Corte entonces que vale decir que el acoso sexual opera ajeno a algún tipo de acto sexual o acceso carnal que se produzca por ocasión de los comportamientos del victimario. En tanto, cabe reiterar, lo sancionado no es que se logre el propósito, sino que con tal fin se emprenden conductas en sí mismas vejatorias que directamente afectan a la persona, razón suficiente para definir que no se trata de un delito de resultado, en lo que el cometido eminentemente sexual respecta. Aquí hay que presentar, entonces volvemos otra vez al tema que el tipo penal es de sujeto activo indeterminado, y el sujeto pasivo también, referido pues a que no solamente es el respecto a la mujer, sino que también puede ser del hombre. Sobre el particular, cabe la Corte precisar que con la introducción que hizo la Ley 1719 del 2014 frente al artículo 212A, esto es otra cosa muy importante aquí, sobre evidente se advierte que si el comportamiento de la gente alcanza los hitos del acto sexual o del acceso carnal, la conducta punible a atribuir no es el acoso sexual, eventualmente alguno de aquellos, siempre y cuando converjan todas las exigencias normativas para ello. Es decir, lo que les decía pues a los que acabo de comentar, que no será pues si se deja el resultado respecto del acceso carnal, ya acceso carnal violento o acto sexual violento, pues entonces es el tipo penal autónomo como tal, el del resultado, no el acoso sexual. Ya pasaría uno de mayor envergadura si se dan todo. Entonces, como dice la Corte aquí, convergen todas las exigencias normativas para ello. Ahora, en cuanto... Hay otra cosa aquí, dice, para la Corte no cabe duda que dentro de las hipótesis reseñadas en la norma como constitutivas de violencia, se incluyen los factores de superioridad, autoridad o poder que por su factor intimidatorio menguan la oposición de la víctima al vejamen en los casos de acoso sexual. Por manera que la distinción entre la materialización de un delito de acceso carnal o actos sexuales violentos y uno de acoso sexual estriba en los alcances de lo ejecutado por el agente. Por último, dice así, es claro a este efecto que la norma, cuando se refiere al artículo 212, lo que pasa es que aquí el fiscal delegado ante la Corte expuso en su alegación que no es posible hacer valer el contenido del artículo 200A del Código Penal para el caso en estudio, dado que la norma fue expedida con posterioridad a los hechos que aquí se examinan. La Sala debe significar su desacuerdo con esa postura por lo siguiente, dice, es claro a este efecto que la norma no hace más que recoger para explicitar el término varias de las posibilidades que al respecto venían desarrollando los jueces y la doctrina extranjera, a fin de precisarla en un solo cuerpo y positivizarla. Como interpretación auténtica, debiendo destacarse que en ese sentido expreso la norma no describe qué es la violencia, sino que enuncia algunos aspectos que hacen parte de la misma, sin que así pueda afirmarse que solo en estos casos existe o debería entenderse existir el fenómeno, que no puede ascribirse otros ajenos a estos, o que en años anteriores al 2012 no fuese factible acudir a este tipo de factores para advertir cubierto el elemento modal. Sí, lo que pasa es que el artículo 212A, que fuera introducido o adicionado con la Ley 1719 del 2014 con su artículo 11, titula violencia. Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por violencia 2 puntos: el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza,
la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Lo que quiere decir la Corte aquí es que, pues, que se está recogiendo lo que los jueces y la doctrina extranjera venían desarrollando en un solo cuerpo, en esa norma, y se positiviza como norma, como interpretación auténtica. Pero aquí hay que tener presente un radicado 20423 del 23 de enero del 2008 sobre el tema para que el juez interprete o tenga en cuenta al análisis de lo del tema de violencia. Dice así: la Corte ha señalado que el factor de la violencia en el delito de acceso carnal violento debe ser valorado por el juez desde una perspectiva ex ante, esto es, teniendo que retrotraerse al momento de realización de la acción y examinando si, conforme a las condiciones de un observador inteligente, el comportamiento del autor sería o no adecuado para producir el resultado típico, y en atención además a factores como la seriedad del ataque, la desproporción de fuerzas y el estado de vulnerabilidad de la persona agredida. Entonces, aquí es donde entra a revisar lo de la violencia. Ahora bien, es cierto que tradicionalmente se ha distinguido en las modalidades jurídicamente relevantes de violencia entre la llamada violencia física o material y la violencia moral. La primera se presenta si durante la ejecución del injusto el sujeto activo se vale de cualquier vía de hecho o agresión contra la libertad física o libertad de disposición del sujeto pasivo o de terceros, que dependiendo de las circunstancias de cada situación en particular, resulte suficiente a fin de vencer la resistencia que una persona en idénticas condiciones a las de la víctima pudiera ofrecer al comportamiento desplegado. Y la violencia moral, en cambio, dice, consiste en todos aquellos actos de intimidación, amenaza o constreñimiento tendientes a obtener el resultado típico, que no implican el despliegue de fuerza física en los términos considerados en precedencia, pero que tienen la capacidad de influir de tal manera en la víctima para que ésta acceda a las exigencias del sujeto agente, a cambio de que no le lesione grave y seriamente la vida, la integridad personal, libertad o cualquier otro derecho fundamental propio o de sus allegados. Más claro no lo canta. Para efectos de la realización típica de la conducta punible de acceso carnal violento, sin embargo, lo importante no es especificar en todas y cada uno de los casos la modalidad de la violencia empleada por el agresor. Ahí viene al caso de la 25743, el tipo que llega pues intempestivamente con la mano le toca los glúteos a la dama y al punto que la hace caer. Entonces, si no a la verificación desde un punto de vista objetivo y es ante que la acción desplegada fue idónea para someter la voluntad de la víctima. Es más, dado que la acción constitutiva del delito en comento debe ser entendida en un sentido normativo y no ontológico, funcionalismo, en la medida en que comprende una actividad compleja que no se reduce a la realización del simple acto de acceso carnal ni de un simple acto de agresión, es innegable que las modalidades de violencia son susceptibles de adaptarse a todo tipo de combinaciones y variantes, dependiendo de la manera en que se desarrollen las circunstancias de cada caso en particular. Entre paréntesis, por ejemplo, cambiar de amenazas a vías de hecho y luego volverse a las amenazas. Cierro comillas, e incluso su concurrencia ni siquiera tiene que ser concomitante a la perpetración de la acción que configuran el acceso, siempre y cuando la violencia objetivamente valorada ex ante sea la que determine su realización. Entonces ahí se hace una remisión a una sentencia 20423 del 23 de enero de 2008 que acabo de mencionar pues al inicio de este tema que estábamos abordando sobre pues que el juez tiene que ex ante inteligentemente pues mirar el comportamiento. Pues muy bien,
Mis queridos amigos, eso quería entonces consensuarlo. Finalmente, pues esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, la radicación 49799 del 7 de febrero del 2018, pues es interesante, académicamente, dogmáticamente nos abre pues más el pensamiento. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta pues que cada caso es particular, es sui generis, tiene una dinámica, confluyen un poco de aspectos que son interesantes, que en cada caso pues hay que analizarlos, y que recuerden, pues solo el escrito de acusación es el que marca la carta de navegación para el fiscal. Aquí está haciendo énfasis la Corte Suprema de Justicia que esas reiteradas equivocaciones de fiscales y de la judicatura hacen que se den esta clase de situaciones. Imagínense si esto no hubiese llegado en casación a la Corte Suprema de Justicia, y pienso yo que el precedente judicial es importantísimo en estos temas, sobre todo este que no es nada fácil, pues el día a día, cuando tenemos esa clase de actuaciones ante la judicatura, pues cada hecho fácticos encierra pues o congloba un contexto jurídico completamente diferente, pero en cierta forma nos da luces para resolver un caso. 3 decisiones sobre un mismo punto, pues es doctrina probable. Pienso yo que tenemos la 25743 del 2006, 29117 del 2008 y ahora la 49799 del 7 de febrero del 2018 sobre un punto sobre las injurias por vía de hecho, ahora el acoso sexual, un tema pues prácticamente novedoso, porque si ese articulado pues sabemos muy bien que tiene pues reciente existencia. Bueno, mis queridos amigos, pienso que con esto dejo más o menos pues clarificado la situación un poco más. Espero que ustedes pues revisen estos temas. Aquí se los dejo y les doy mis agradecimientos a todas las personas que de verdad me mandan a decir: hombre Miguel, bien, pues me parece muy didáctico estas charlas, y en fin, yo a veces saco y esto me sirve, porque de manera cuando yo estudio esto es porque tengo un caso así más o menos similar, y me abre a mí prendo las parabólicas, pongo el entusiasmo para tratar de acomodar a la situación que pueda hacer que tenga por resolver. Me abre las puertas, me da luces, en fin, de eso se trata esta dinámica que día a día se haga. Bueno, ok, cuestión de tiempo, se terminó.